Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, curso Planeación y Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje. El grupo primero 2 presenta las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. En el siguiente video se abordarán los siguientes subtemas: evaluación para el aprendizaje, estrategias de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación, guía de observación, rúbrica, lista de cotejo, portafolio, tipos orales y escritos. Evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Asimismo, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. La evaluación formativa. La evaluación formativa requiere de diversos elementos, los cuales son recolectar, sistematizar y analizar. Todo esto se hace con el propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. La evaluación formativa debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Estrategias de evaluación. Según el autor Díaz Barriga 2006, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumento que utilizan, pueden tener las siguientes finalidades: estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias, comprobar el nivel de comprensión e identificar las necesidades. Técnicas e instrumentos de evaluación. Estas son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de los instrumentos que permiten obtener la información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son guía de observación, rúbrica, lista de cotejo y portafolio. Guía de observación. Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Puede redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, observando la respuesta de los alumnos. La guía de observación como instrumento de evaluación permite centrar la atención en aspectos específicos para la evaluación del docente. Permite observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y con el docente. Incluir indicadores que permitan detectar avances en el aprendizaje de los alumnos. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos. Propósito, donde se define lo que se pretende a observar. Duración, tiempo destinado a la observación, ya sea una actividad en clase, semana, tiempo, bimestre o a un ciclo escolar.
Puede ser parcial, es decir, se centra en determinados momentos. Aspectos a observar, donde se redactan los indicadores que se consideren a la realización de las tareas, la ejecución de las actividades, la actitud en modalidades de trabajo, la relación entre alumno y docente, entre otros. Los siguientes ejemplos se retoman del Programa de Estudios 2011, ya para la educadora Educación Básica. Cuando se observa que los alumnos elaboran un producto, es fundamental que el docente anote la fecha de la producción y tome nota de las circunstancias en que los niños mostraron lo que se documenta. La guía de observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los alumnos y orienta el trabajo del docente. A diferencia de una lista de cotejo, el docente registra con mayor cuidado lo observado de acuerdo con el desempeño del alumno. La guía de observación permite diferentes niveles de registro. ¿Qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Su diseño debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Para elaborar una rúbrica es necesario: punto número 1. Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. Punto número 2. Establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada indicador para la primera variante. Recuerda redactarlos de forma clara. Punto número 3. Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. A continuación se muestra un ejemplo de rúbrica para evaluar la realización de un museo histórico para la asignatura de Educación Artística en primer grado. En el lado vertical se encuentran los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Ahora hablaremos de la lista de cotejo. Definición. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desea evaluar. Las listas de cotejo se caracterizan generalmente porque se organizan en tablas, solo se consideran aspectos relevantes del proceso, se ordenan según la secuencia de realización, es decir, cómo se realizó el trabajo. Ejemplos de listas de cotejo. En este primer ejemplo, esta lista de cotejo nos muestra los aprendizajes esperados del trabajo, el contenido del que se habla, y esta ayuda a evaluar las habilidades, actitudes y valores del trabajo en equipo. Este segundo ejemplo de una lista de cotejo se emplea sin aprendizajes esperados ni el contenido, pues nos ayuda a evaluar las acciones en el desarrollo de un proyecto en específico. Continuamos con el portafolio. Es un concentrado de evidencias estructuradas. Estas permiten tener una observación valiosa del desempeño de los alumnos. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, ya que facilita la evaluación realizada por el docente. Debe de integrarse por un conjunto de trabajos y producciones realizadas por el alumnado. Pueden ser escritas, gráficas, cartográficas, y digitales. Es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de cada uno de los alumnos. En la integración del portafolio deben de considerarse las siguientes fases.
Como primera fase tenemos la recolección de datos, donde se sugieren los trabajos. En la segunda fase, la selección de las mismas, las mejores producciones y los criterios a alcanzar. En la tercera fase, su análisis, volverse más consciente de cómo aprendo. Y la final, la integración del portafolio, donde se muestran los trabajos. ¿Cuál es su finalidad? Identificar cuestiones claves para ayudar a los alumnos a reflexionar sobre sus trabajos. Ser un reflejo del proceso de aprendizaje que se llevó a cabo. Favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje. Promover el auto y la coevaluación. A continuación se presenta un ejemplo de los componentes que se requieren para la elaboración del portafolio. Ahora hablaremos de los tipos textuales, orales y escritos. Los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Para facilitar esta tarea, los docentes requieren determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características del mismo, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario y delimitar el tiempo de intervención. Para valorar los textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. A continuación se darán unos ejemplos de textos orales y escritos. El primer ejemplo es el debate. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Existen 3 fases del debate: el antes, en donde se elige el tema, la postura y los roles, las fuentes de información, se hace un resumen y se prepara. En el durante, donde se da la presentación, la interacción de los participantes y las conclusiones, y el después, donde se da la evaluación. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, en donde se ve el moderador y los participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Para ello debe existir un clima de confianza y respeto mutuo. Para ello, sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación. De igual manera, es importante conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. El segundo ejemplo que se dará es el ensayo. El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto. La estructura del ensayo se organiza en el inicio, en donde se encuentra la introducción en la que se plantea el tema, así como la importancia o el interés de tratarlo. En el desarrollo se expone la postura del autor, y el procedimiento para hacer un ensayo consiste en definir el tema y asumir una postura, identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información verídicas, identificar puntos de vista diferentes, hacer un borrador, expresar las ideas personales, corregirlo, editarlo y presentarlo.